Bueno, comida argentina. Hoy les dejo un video compilatorio de todos los lugares donde fui a comer en Buenos Aires y hoy es el único día que me voy fuera de la capital, en San Isidro estoy. Y por supuesto, el primer lugar que tenía que visitar a comer tenía que ser de asado. ¿Y qué asado? En Fuegos de Locos por el Asado y estamos con el Laucha acá, así que alta parrilla vamos a comer en el inicio de este video. A morfar, gente. Ahora sí, señoras y señores. Con vino. ¿Querían Sí. comer con cerveza? No, pero es verdad, era para un vino, era Era para un vino. Sí. Está muy bueno. Tinto del pueblo. Tinta del pueblo, papá. Lo que más extrañé siempre, el chinchulín. Vamos a empezar a exportar chinchulina a Japón, me parece. Hay que enseñarle a los japoneses la cultura del chinchulín, porque allá solamente hay tripa gorda y es chiclosa. Y onda, como que nadie se queja de que sea chiclosa, porque es como una A lo normal. como un charque, ¿viste? Sí. Para tomar con alcohol, pero no, nadie conoce la cultura del chinchulín. Me resulta raro que no tengan chinchulín y tengan tripa gorda. ¿Cómo lo extrañaba, chabón? Es el chinchu, no falla nunca. No. ¿Qué era esto? Molleja, ahí tiene una salsita, hace un poquito de teriyaki, quizás de soja, semilla de sésamo. ¿No? Y este es un panqueque de masa madre con un poquitito acá de mermelada de morrón. No de morrón. como Creo una que sería la dulce. primera vez que como una molleja que no sea solamente Que con no sal. sea solo con sal y limón, Claro. sí. Bueno, acá nos gusta, tenemos también un plato que es mix de achuras. Boludo, ¿qué es esto? Viste, está buena, para mí le sirve, por la cantidad de grasa que tiene la molleja, la parte dulce, viste, como que le va muy bien, y el panqueque la idea es que le dé un toque ácido, viste, por la masa madre. Pero a mí me encanta, así, con un poquito de dulce, viste, No, está terrible. le suma mucho. Me encanta, porque para mí en la molleja sal y limón y para mí ya está, ¿viste? Pero Olvídate. esto es una locura. Yo, que vine muy en plan de probar cosas nuevas. A ver, el asado lo conozco, las empanadas lo conozco, la pasta, la pizza, todo lo conozco. Pero me encanta que me sorprendan así, ¿viste? Con darle un toquecito de algo más, algo nuevo. Es que bueno, nosotros también tenemos una longaniza fresca, como para reversionar un poco el tradicional chorizo, tiene un anisado copado, entonces la gente también lo prueba, que viene con una fainá y con una salsa de gremolata. Y la idea siempre es tener, no todo, acá generalmente lo que tenemos son clásicos, pero me gusta variar un poquitito con algunos platos, ¿viste? El día de mañana será modificar un poco el chinchulín, pero igual si querés mollejas normales, las puedes pedir. Ah, está bien. Es como tenés un poquitito de todo. ¿Esto qué es? Un panqueque de masa madre. En teoría comes un poquitito de molleja, un poquitito de mermelada de morrón y un poquito de panqueque. O sea, le pueden untar la mermelada de morrón Sí, a esto. a función de... Es muy interesante esto, Tácate. ¿no? Mira, Che, chicos, las mollejas son- agarren molleja porque me lo voy a morfar todo, ¿eh? Soy muy fan del chinchulín, pero esto me está Es que la molleja volviendo loco. es difícil. Para mí cuando está muy buena le compite mucho el chinchulín. Voy a cortarla a la mitad. Panadita frita, puede ser al horno de barro también, pero Yo la de carne más frita. amo frita. Amo Ah. frita. Sí. Ultra jugosa. Aguante. Si hay algo que a mí me gusta es la empanada frita y jugosa. Acá hay una salsita también de tomate, si querés, medio picantona. Sutil picantona, ¿no? Qué buena empanada. Carne cortada a cuchillo, cortada a sí. cuchillo. Sí, te decía antes, yo con la carne picada No. no me llevo muy bien, la verdad. No, a mí me gusta, pero bien, ensalada que no es lechuga, cebolla y tomate y nada más, la puta que lo parió. Esta tiene pera, queso azul y un praliné de... No, boludo, quiero probar esto. Yo iba a decir ensalada, no hace falta, digo. No, pero para mí va. Y ahora me entró curiosidad. Pera, ¿qué tiene? Roquefort, queso azul. Pera, queso azul, un mix de verdes y ahí tiene ahí. Necesitas caramelizadas. Después tenés las clásicas. O sea, esta es la ensalada a fuegos. Es la ensalada a fuegos, exactamente. Muy bien. Después tenés la tradicional mixta, que a mí me gusta igual, ¿eh? Sí, Me parece que pero es es lo último que toco en un asado, ¿no? Si es así, si es básica, casi ni la toco. Es la de siempre, ¿viste? Es la de siempre. Está Boludo, buena, está tiene un zarpado. saborcito así distintivo, fresquita. No, es un mix de locura. Y tiene, viste, un poquito de dulce, con el queso azul un poquitito de, viste, de más amargor. También es como en algunas cosas buscar una mezcla copada y que no sea siempre lo tradicional. Por si querés salir de
Claro. La ensalada de rúcula de parmesano o la ensalada mixta de No, siempre. aguante la ensalada a fuego, boludo. Muy bueno. Yo soy fiel de rúcula de parmesano igual, a mí esta me va. Sí, esa está. Me encanta porque después te traen otro cuchillo que te sentís un asesino. Sí, la recomendación siempre es que los puntos sean jugosos, Sí. salvo la tira a punto. Pero bueno, nosotros tenemos como unos puntos que mostramos en el menú para que la gente pueda ver el punto que trabajamos nosotros. Porque el apunto nuestro no es... El apunto es para mí el punto más jodido, porque alguna gente cree que el apunto es un toquecito rosado. Claro. Para mí el apunto es rosadito, Sí. no es una línea rosada, no es cocido. El cocido nuestro es eso, que tenga un poquitito, una línea rosadita, y el bien cocido es que esté gris. Claro. Amo Diría que, que la estrella, amo que chorree sangre. No, la estrella es. y está genial. Acá ya me conocen, porque a mí me gusta comer así. Sobre todo el bife. Banco. Pero bueno, acá hay muy poca gente que te lo pide así. Y nada, los chicos acá, cada vez que vengo yo, me dicen, el punto de laucha. Porque yo el bife te lo pido así. Claro. Me parece que es el punto para el bife. Y viste, tiene un sabor, una terneza que si lo pasás, sobre todo el bife de chorizo, porque un ojo de bife se puede bancar un poquitito más, pero el bife de chorizo tiene que estar bien jugoso. A ver el vacío. Ya, No. es la estrella también Sí. Todos son la estrella al final, ¿viste? No, igual, no. Para mí la estrella posta es la molleja. No, pero lejos. Creo que más bien es por una cuestión de sorpresa, ¿no? ¿Cómo se llama esa molleja en el menú? Molleja asiática. Molleja Por, asiática. la Por lotería, que sí, claro. sí. Yo decía postre no, ¿qué? Panqueque con dulce de leche, no. Y me acordé que hacía mucho que no comía un churro. Y en todo el viaje no comí churro. Porque estoy tratando de evitar un poco la panadería y todo eso. Está ¿viste? bien, pues justo en Argentina, ¿no? Sí, justo. Pero bueno, ya que estamos, Se prueba ahí. A ver qué se- Ahí hay que meterle con fuerza, dureza, cortás. ahí está. Hay que hacerlo con seguridad. Exacto, un poquitito. Tenés que tener un poco de seguridad, amigo. de churro de helado y albuche. Es una bomba dulce en la jeta, ¿no? Ah. Qué zarpado. Hace bueno que no comí un buen churro, boludo. La verdad, bueno, el churro es increíble. Y me parece que con la mezcla un poquitito del frío del helado y bueno, el dulce de leche, es como... Ah. A mí me parece una fusión... Es una bomba. Zarpada. Bueno, va a ser un video largo, así que vamos al próximo lugar. Gracias, Laucha. Nos vemos la próxima. Y sigan a Locos por el Asado. Vamos arriba. Ahora estamos en la hamburguesería Chispa, que es la hamburguesa de Damián Cook. Así que era un lugar que tenía anotado para ir. Así que vamos a probar dos hamburguesitas que me recomendaron acá. Son dos de las que me recomendaron, así que vamos a ver qué onda. Tenemos dos hamburguesas, la Melena Sweet. A ver, qué bueno. Es interesante porque son hamburguesas de hongos y varias cosas flasheras, no sé. Uf, tienen mucha pinta, no entiendo nada de lo que hay acá adentro. Sé que carne no debe ser, pero igual hay opciones veganas y no veganas. Yo pedí recomendado. No, esto está impresionante. Es buenísimo esto. Tiene salsa agridulce. Hasta que no se entiende lo que estoy... No entiendo es un nuevo sabor. Es un nuevo sabor. Para mí eso es lo más importante de todo. Las papitas. Las dos hamburguesas con papas y agua me costó 21.000 pesos, que sería $21. Esto está terrible. ¿No? Vamos a probar la otra. Esta sería la Gold. Mucho queso y muchas cosas varias que no sé qué es. Por eso me gusta. Me gusta no saber qué es. El misterio. A ver. Estas hamburguesas tan terribles. No sé de dónde sacó estas recetas, pero esto de hamburguesas de hongos es un golazo.
Estoy muy feliz de haber conocido esta hamburguesería, la recomiendo muchísimo. Y además que Damián Kuhn me cae bien, es de mis youtubers favoritos. Pero más allá de eso, esto es una delicia. Está bueno comer algo que sea un poco nuevo, un poco innovador. No sé qué tan nuevo e innovador será, pero para el argentino por lo menos esto es mucho. Sí, papá, róbanos. Claro, un par de seguidores. Bueno, acá estoy con mis amigos de Checkpoint y de Rayos Catódicos y nos vinimos a comer a Los Bohemios, que es un lugar que me recomendó Ramita, que me dijo, es el mejor bodegón que hay. Yo tengo que llevar a un amigo a un bodegón que tiene paladar de 12 años. Y me dijo, andá a Los Bohemios, que es lo mejor. Y miren el tamaño de las porciones que hay acá. Sí, ves. Es una bestialidad. Y el sifón. El sifón. No hay esto. No hay, Una locura, ¿qué es una locura. Y los precios están muy bien. O sea, todo esto me costó 16.000 pesos, que sería $16. O sea, para la cantidad que te trae es una guasada. No, mirá qué es. ¿Está bien? Está increíble. Y está súper tierna la carne. No, Si hubiese sabido el tamaño de esto, no me hubiese pedido el arroz, me parece. no. Igual comete el arroz, que sobren papas, amigo. Haz lo que quieras. Yo les iba a decir si quieren compartir, pero como lo vi con mucha hambre, no dije nada. Te llevas, Naquita, te llevas al depto, Para comer mañana, para... Aguanten a Tokio, Aguante llevar, A ver, este me lo diste vos. ¿Esto qué? Bife de chorizo. Bife chorizo, a ver. Muy bien. El dedito era Lomo a la pimienta. Lomo a la pimienta. lomo a la pimienta. Muy bueno. Es argentino. Y el último entrañita. Y el último entraña. Todo está espectacular, pero me quedo con la mina. La mina está muy bien. Está muy cargada la milanesa, lo que más me gustó. Se ganó una estrella Michelin en el lugar. No. Qué bueno, la gente de Checkpoint y, bueno, los que son muy viejos seguidores. Y acá saben. Yo he estado en tu canal. Tony ha estado en el canal viejo de Checkpoint. Porque al principio yo nací como Checkpoint TV, Claro. que era un canal de YouTube asociado con el podcast de Checkpoint. Y bueno, Rayos Catódicos siempre fueron amigos de Checkpoint, por lo tanto ya... Claro, Somos familia. Nos hicimos amigos gracias a Naka. Sí. Naka me recomendó Rayo. es verdad. Ahí está. Yo le había recomendado. Tiene que invitar a Rayo, No, yo no quiero. Muy bien. Todo queda en familia. Todo queda de familia. Naka le dijo a ustedes que nos escuchan a nosotros y uno de ustedes había escuchado, Joven puede ser. joven, lo escuché un poco, qué sé yo, y él dijo, che, el chabón este de Rayo dijo que nos escuchó, lo tenemos que escuchar, y empezamos a pegar onda y después, porque no sé cuándo nos contactamos para verlo. Y usted nos invitó a un programa en algún momento. ¿Y los invitamos nosotros al programa? Al departamento de Bulnes de este. Ah, El tugurio ese espantoso. sí, porque Naka estaba súper intenso con el que invitamos a Rayo y dijo, bueno, no le gusta Naka, y así lo hace la mitad. Así no es una amistad. No nos arrepentimos de nada. Y despegamos todos ahora y todos somos famosos. Y todo va. Tenía que pasar y pasó. No, pero son muy buenos podcasts, gamer y de friki en general. Los recomiendo muchísimo. Heladito, me faltó probar un heladito. ¿Qué es esto? Obrador Florida. Esta es la mejor heladería que te puedo traer en este momento. Ok. Por lejos. Tiene una 3, producción de 6, sabores 9, reducida, es todo de temporada. ¿viste? Ah, bien. 2, 4, 6, 8, 10, 12 sabores. 11. Banco que sea pocos sabores para mantener una buena calidad. Acá, mirá. Yo me voy a probar el de pera Williams y chilito. Me dijeron que chilito es esto. Que tiene medio, me dijiste medio tomatón, medio qué. Es un tomate de árbol que tiene el dulzor de una papaya y la acidez de un tomate. Ok. Este me lo hizo probar recién y yo le sentí un toque a kiwi. Me gustó mucho. Bien, ahora puedes agregarle 2 toppings al helado. ¿Qué Te es? comento, el que estaba poniendo mi compañero es un crumble que tiene frutos secos y canela. Al lado tenés con escamas, en el medio
caramel de cacao, granada en almíbar y caramel de chocolate blanco con sal marina. Yo quiero esto. Perfecto, las frutas le queda muy bien. Sí. ¿Solamente este? Es solo ese. Perfecto. Bueno, y para probar un poquito de ese entonces. Dale, no hay problema. Una obra de arte. Claro. Era para eso, güey. Yo también me estaba preguntando, pero dije, debe ser para poner el coso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el chilito es el que probé recién. ¿Qué era maracuyá esto? Granada. No, es una fiesta esto. Ahí tiene polvito de chocolate con no sé qué cosa. Chocolate blanco. A ver la pera de abajo. Muchas gracias, Rami. Muchas gracias. Yo no quiero estar comiendo helado todos los días porque estoy comiendo mucho. Pero me alegro de haber venido a una heladería. Digo, comí un solo helado en Argentina. Pero no bueno. Uno bueno. ¿La pera? ¿Qué pera es? Es una pera en particular, ¿no? Pera Williams. Claro, pero o sea, el pera Williams es el nombre del tipo de pera, no es que es un nombre que inventaron ustedes. Claro. Pera Williams. ¿Alguien sabe lo que es una pera Williams? Por ahí los seguidores internacionales pueden decir de dónde abunda la pera Williams. Mi recomendación es el Buttermilk. Saludos. Muy bueno. Bueno, ahora estamos en Brocolino, que miren el cacho de plato de la selección, se le llaman, que tiene dos tipos de tallarines, ravioles y esto grandote, no sé cómo se llama, no sé, pero la cosa es que está gigante esto, muy bueno porque se puede probar varias cosas. A ver, vamos a probar un poquito de cada cosa. Uno de esto, uno de esto. Este lugar me lo recomendó Ramita. Que le dije, che, un lugar de pasta que me recomiendes. Y digo, pienso ir a Brocolino. ¿Va ese o hay otro mejor que me recomienden? Dice, nada, Brocolino es el mejor, me dijo. Bueno, listo, ya está. Y yo confío. Obviamente, esto no es un ramen, así que no voy a estar sorbando los fideos así, haciendo ruido, ¿no? Está rico la boloñesa. Voy a decir que normal. Muy rico los ravioles con tuco. A ver esta cosa. Esto que tiene, relleno de qué será, calabaza me imagino que es. Muy bueno. Y a ver estos fideos que tienen jamón, salsa blanca me imagino que tendrán un poco. No tiene pinta que tenga mucha salsa. Este creo que es el que más me gustó. Muy rico, muy rico. A ver esto que tiene un pancito con tomate. Bueno, no me parece una locura, pero bueno, que yo vi en fotos también esto que vendían los 4 tipos y le mandé eso. Normalmente digo, ¿qué me recomendás? ¿Qué es lo más recomendable? Por ahí hubiese preguntado qué era lo más recomendable. Igual está muy bueno esto. Nomás para compartir y probar un poquito de todo, está muy piola. Bueno, vamos al próximo lugar. Bueno, y ahora estamos en el barrio de Once con Gabino Silva. Amigo, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Yo tenía muchas ganas de probar comida por peso y por probar, ¿viste? Sí. Pero bueno. Que es buena igual la comida por peso, ¿no? Y bueno, pero me terminó convenciendo porque dice, yo te quería llevar a probar comer comida boliviana. Y bueno, acá dije, bueno, vamos a comer comida boliviana. Esto le va a encantar a la gente porque la Este lugar se llama Carlitos. Todo de Carlitos, sí. Carlitos. En el barrio de Once. Y bueno, acá esto lo agarrás como si querés el picante, le metés como en el medio Mirá. y después lo vas revolviendo. O sea, nos trajeron pancito y esta salsa que pica bocha. Sí. Pica bocha. Para el que no está acostumbrado al picante, esto te mata. No, sí, se llama yahua. Bueno, en Bolivia se dice yahua. Yahua. Y esto nada, esto tiene Sopa de maní. una carne bien... tiene pasta. Tiene una carne bien blandita y claro, está hecho con el maíz, ¿viste? Claro. Y tiene un muy rico gusto. Como que esto para la... Qué rica sopa, boludo. ¿Viste? Esto para el frío como que... Por el frío y para una resaca esto te... Esto te levanta. Y hay otro, tienen otro también ellos.
que te levanta mucho más para la resaca. Ellos comen mucho, como están siempre chupando, los bolivianos son mucho de chupar, ¿viste? Che, está buenísima esta sopa. Qué bueno que está la carne, boludo. Es súper blandita, ¿viste? Yo no sé qué carne es, pero es muy blandita. Debe estar hecha a presión, me imagino, porque se deshace. Y un montón de horas. Un montón de horas seguro. Yo no sé carne, pero qué rico que está, en serio. No sé qué onda, pero loco porque es una sopa con fideo y con papa frita. Sí, las papas fritas como que le ponen tipo las papas pay esas ahí. Pero eso son como para darle un toquecito nomás. Claro. Como que es un detalle. No es tanto alevoso, ¿viste? Che, pero queda re bien la papa frita. Queda re bien. Santa Cruz tiene buena comida también, que se diferencia un montón de la comida que tiene el altiplano. El altiplano es la otra parte de Bolivia, digamos, La Paz, Oruro, todos esos lados. Después tenemos el centro, que es Cochabamba, y después tenés Santa Cruz, que es diferente la comida, es otro clima, es un clima más tropical. Es diferente. Santa Cruz se quiere independizar de Bolivia. Los de Santa Cruz no se consideran bolivianos. ¿Entendés? Sí, había escuchado que había mucho pique entre la gente de Santa Cruz y La Paz. Sí, ¿no? sí. Sí, hay mucha discriminación. Yo lo había esa discriminación. Ah, sí, entre bolivianos. Entre bolivianos, claro. Entre los bolivianos que no son que son de Santa Cruz contra otros que son de Cochabamba, de Oruro. Como que tienen otra tez y otros rasgos. Entonces discriminan mucho. Qué bajón. Es muy loco esto, porque yo te estoy recomendando comida boliviana y estoy hablando de Bolivia y yo no soy boliviano. Pero yo siempre tiro un chiste como que soy boliviano, ¿entendés? Claro, como también que decís que sos hindú. Indio, claro. Soy mitad indio y mitad boliviano. Claro. Porque mira, no me gusta el fútbol, no me gusta mucho el asado. Allá me quita 2 puntos. Sí. De argentino no soy, digamos. Igual esos son boludeces. Y después un vegano, entonces ¿qué? Un vegano que le gusta el fútbol. El vegano es marciano, Un chabón que le gusta el mate y el asado, pero no mira fútbol. de verdad. Ah, esas son boludeces. O sea, cada uno que consuma lo que quiera, que tenga el gusto que quiera, viejo. ¿Quién va a decidir que no sos argentino? Es El verdad. presidente. Es verdad, es verdad. Dejen vivir en paz. Claro, déjenme vivir en paz. A mí sabés la cantidad de veces que me dijeron, vos no sos argentino, no te gusta el fútbol, no tomas mate, vivís en Japón. Yo digo, bueno, está bien, pero tengo mi DNI, así que cerrá el orto. Si payo te dicen. Ahí está. Bueno, no tenían mondongo hoy, pero pregunté por lo más boliviano que tenían y me dijeron que el mixto picante. Picante mixto Carlitos. Picante mixto Carlitos. Y el tuyo es el falso conejo. A probar. Eso es lengua. Lengua, me encanta la lengua. Un poquito de lengua con arrocito. No, está medio picantito. ¿Está bien? Está buenísimo. ¿Sí? Siempre con picante igual. No lo pido esto. No, le puedes poner igual. ¿No tiene fideitos? Con un amigo boliviano que estuve viviendo también, me decía siempre, hay que ponerle picante para comer más. Como que el picante te obliga a comer más. ¿Sí? ¿En serio? Así decía. Y cuando no había picante no podíamos comer. No. ¿Esto qué es? Era como ley. Eso se llama chuño. Es una papa especial que es de Bolivia. Es una papa más durita. ¿Viste? Como otra con textura, pero es papa. Mira qué curioso. Primera vez que lo pruebo. Sí, es muy parecido a la papa. O sea, es otro tipo de papa. Ah, esto es pollo. Eso es pollo. Muy abundante el plato, ¿eh? Sí. Sí, es muy abundante, eso sí. Es como la comida peruana. La comida peruana sí probaste. Y esto así como está, no tiene nada de picante. Este No, sí picante tiene, no. el mío. Le puse un poco más, pero ya tenía. A ver, ¿puedo probar un pedacito? Sí. Abajo tiene lo mismo, ¿no? Arroz y fideos. Boludo. Este tiene solo fideos. Qué bueno que está esto. El falso conejo me encantó. Tiene rico sabor la salsita. Y la salsa está muy buena.
O sea, es una milanesa con salsa. Sí. ¿Tus puntos sinceros de esa comida, de lo que estás probando? Para mí esto es un 8. 8 y medio, tirando a 9. Un 8 y medio. ¿La lengua está tiernita? Este es un 9. La sopa, un 8. ¿La lengua está tiernita? Súper tierna. Esto ya no es lengua, esto ya es carne. ¿Es carne eso? ¿Sí? Es carne mechada. Está muy bueno, ¿eh? La carne mechada está rica. Está muy rico. No, muy rico, pero ya estoy relleno. Esto es una bomba. Sí. O sea, papa, pasta, fideos, carne. Es muy nutritivo esto, pero es una bomba, es mucha comida. No es comida para vagos, ya estamos. Sí, no. Onda, si vas al gimnasio todos los días, bien. Te clavas uno de esto y te largo. Sí. Necesitas. Y podés estar en el gimnasio 5 horas si querés. Pero a mí yo ya me llené. Bueno, Gabino, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos vemos en el próximo lugar. Nos vemos. Y nos vemos en Japón. Nos vemos en Japón, Nos vemos en Japón. Sí, nos vemos en Japón. Ahí nos vemos. Y bueno, y acá estoy, I'm here eating a tostada with café con leche in the Parque Rivadavia. Bueno, quería también mostrar un poquito de un café clásico, aunque bueno, es una cadena, ¿no? Café Martín. En realidad tenía muchas ganas de ir al baño y acá como no hay muchos baños públicos, me tenía que entrar a tomar un café y de paso sentarme. Mira qué bien, está pan generoso. Se hizo esperar, tardaron mucho, pero está muy bueno el tostado de acá, ¿eh? Y bueno, extrañaba un tostado con café con leche y un café dando en la calle. Y el café muy rico. Le saqué la cucharita con un pedazo de jamón. Sigamos comiendo. Obviamente si venía a una pizzería tenía que ser Guerrín. Yo sé que hay mucha gente que dice no, porque tal está mejor, que esta es la otra, que ese yo, pero bueno, todos sabemos que la clásica del centro porteño es la Guerrín. Así que nos pedimos una grande de mozzarella y obviamente no estoy solo. Hoy estoy acompañado de mis amigos Metal Warrior y Eddie Cruz, que para los que no lo conocen, hacen covers de anime. Y que me estaban contando que últimamente están muy convocados en Uruguay. Sí, somos más uruguayos que argentinos. En Uruguay. Y este genio de Metal Warrior, bueno, amigo de hace años, ahora está con el tema de impresoras 3D y me hizo un regalo que no me esperaba que fuese tan tremenda cosa, pero me hizo una cajita que dice Japatonic, Naka Japatonic by Metal Warrior, y adentro que hay un Naka Funko, papá. Mirá lo que es esto. Yo me volví loco cuando me lo mostró. Pero está... Mira, hasta el reloj. Hasta el arito. Mira, y atrás dice Japatón. Me cagaste con los tatuajes, ¿viste? Bueno. Claro, estaba haciéndolo Faltaban y los dice, tatuajes. me voy a hacer un tatuaje en Instagram. Claro, La puta, pero igual ya tenía dos antes. No, ya lo sé, pero bueno. Pero me andá a pintarlo en eso. Pero no, igual que, claro, el chabón ahí haciendo dos linitas mugrosas, ¿viste? No soy de eso que pintan en el arroz, ¿viste? Claro. No. Pero bueno, no sé, ¿la gente te puede encargar esto? Me pueden escribir por Instagram y ahí hablamos. Y bueno, síganlo a Metal Warrior en Instagram. Y bueno, el que quiera pedirlo, Metal Warrior tiene la licencia. Es así. ¿De acá? Él tiene el permiso de venderlo si quiere. O sea, listo. a mí me da igual. Y bueno, Metal Warrior y Eddie Cruz, Cheverito representante de la mini banda, de covers. Exactamente, sí, cover. Ahí, Eddie me regaló también la púa. Qué bueno porque yo colecciono púas. Así que bueno. Bueno, chicos, la cuerda vocal, pero como que después no puedo cantar. Bueno, chicos, comamos. Y acá es donde la gente va a insultar. ¿Cómo vas a comer la pizza con cubierto? Y bueno, flaco, pero esto es un chasco. El que quiere comer con la mano, come con la mano. El que quiere usar cubierto, que use cubierto, loco, deja romper la bola. Igualita a la pizza japonesa. Sí, no, en Japón es un garrón la pizza.
Igual, ojo, tengo un amigo que me dijo que encontró muy buenas pizzerías. Me dijo, pero al punto que me dijo, ¿sabés que en Japón están las mejores pizzerías del mundo y nadie lo sabe? Opa. No sé. Vamos a... No, yo me acuerdo cuando fuimos para allá que nos dijiste, no, la pizza acá es una porquería. Es que sí. A ver, no estaba feo, no era una pizza, era una galleta con queso arriba. Que estaba rico, pero no era pizza. A ver. Qué buena pizza, la puta madre. Puta que vale la pena estar vivo. Y aparte pura de mozzarella y masa. Sí, no, acá como que Ninguna cosa rara. todo el mundo siempre dice, en Guerrina hay que comer la de mozzarella. La clásica es la mejor. Sí. Porque yo la primera vez que vine acá, probé una que no era la mozzarella, estaba buena, pero el que estaba al lado mío compró de mozzarella, le di un bocado y nada que ver. Acá es la musa, Y además está bueno porque esta lo conocí recién. En el fondo esta parte era como un depósito y lo habilitaron como local. Y por fin hay espacio, porque antes era adentro que eran 20 mesas y gente amontonada. O era estar en el montón de la puerta comiendo parado ahí. Claro. Medio. ¿Hace cuánto que no venís a Guerrín? 5 años. Bueno, vamos al próximo lugar. Sigan a Metal Warrior y Eddie Cruz, loco. Que son gente que la viene remando de hace tiempo. Yo los rebanco a estos dos pibes. Vamos, Que además que me ayudaron hace 5 años atrás en la Zapatonic Fest. Esa cosa nunca se olvida, amigo. Pero siempre. Y después de una buena pizza, nos vinimos a Cadore, que también es una heladería muy pizza, ¿no? Por las dudas. Después de una pizza, Listo. o pizza. Por las dudas. Después de una buena pizza, nos chupamos un buen helado. Un buen helado. Heladería Cadore, que esta también me la recomendaron mucho. A ver, esta era pistacho y el otro era... Crema ¿qué? ¿Crema cuánto? ¿Crema cuánto era la...? Málaga. Crema Málaga. Crema morongoni. Uy, no, boludo, ¿qué es esto? Yo fui a algo más básico. Esto es una locura. Frutilla al agua y chocolate blanco. Una excelente combinación. No, sí, esa combinación también es de mis favoritos. No, esto es una locura. Está buenísimo. A ver, vamos a probar. Pruebe. No, la frutilla está genial. Muy cremoso, mucho gusto, mucho sabor. El dulce de leche es la especialidad. ¿Sí? A ver. No, excelente. ¿El de abajo qué es? Pistacho. No, es una En locura. Japón no se toma así el helado. No, ni en pedo. En Japón el helado es, si no es industrial, hay gelato, pero... ¿Medio aguoso? No sé, pero no es lo mismo. No se compara, pero Igual por nada. En ningún lugar del mundo se come helado como acá. Sí. Bueno, igual me han dicho que en Italia también es buen helado. Pero bueno. Pero acá siempre evolucionamos a más, ¿viste? Que Es el único país, por lo que tengo entendido, en el cual se puede pedir helado delivery. Delivery Y se puede llevar el kilo. Pedir el kilo, decir, bueno, vamos a comer un helado. Mirá, que entre charla y charla, mientras comíamos la pizza y todo eso, los chicos me contaban de sus proyectos musicales. Tienen que seguirlos. Tienen que escuchar los covers de ellos, porque además... Que también son muy del palo que a mí me gusta, que son covers de anime, pero mucho versión metalera. Mucho rock y un toque bizarro porque y un toque bizarro. Lo que hace que sea más divertido todo. Sí. Pero bizarro del sano. Bueno, ahora estamos en la imprenta de Chacarita, cerca de la Vorterix, porque hoy estuvimos rompiendo las pelotas en Vorterix, con zona liberada. Acá estamos con los chicos comiendo después de estar en la radio y vamos a comer milanesa, pero nos trajeron de entrada unas... ¿Croquetas de qué eran? Croquetas de osobuco. A ver, vamos a probar qué onda estas croquetas. Igual nos pedimos unas milanesas napolitanas con puré, porque hasta ahora que llegué fui solamente a Los Bohemios a comer milanesa, pero nada más. A ver. Yo voy a pinchar, Pinchale. Permiso. Muy blandita. Este relleno... tiene mucha pinta esto.
Boludo, qué bueno que está. Si tenés que comprar osobuco en Japón, ¿lo conseguís? No, creo que específicamente osobuco creo que no. Me pasa que no sé. No se llaman diferentes los cortes, Y es más, no son los que se llaman diferentes, sino que se corta diferente. Ah, ok. ¿Cómo está la milanesa napolitana? Increíble. ¿Hace cuánto no te comías una de estas? No sé, pero no tengo ni idea. Muchas gracias. De web. 10 años. No. Puede que 20, ¿eh? Puede que 20. Ah, no, 5 años atrás debo haber comido. Es verdad, 5 años atrás. En mi viaje anterior a Argentina. Mucho tiempo. El tema es que esta hay veces que estás casi solo, boludo. Claro, eso está El tema bueno. es llegar a un lugar que tiene los tipos. La clave es el horario. Y ahí te están mirando, quiere ver tu reacción. Qué bueno que está, boludo. Que por cierto, el que quiere buscar puede encontrar en YouTube Vortex o Zona Liberada, Nakai y salgo, supongo, ¿no? Sí. Creo que es fácil de buscar. Porque el canal de YouTube de Vortex es un quilombo, ¿no? Lleno de programas de ayer, de todo está muy compilado. Está bien tagueado. Y haces streaming también los viernes. Sobre videojuegos. Lástima que viernes a la noche para mí es imposible, pero unas ganas ¿Y vos no streameás acá? una vez al mes. Pero mis streamings son emboles, yo quejándome del mundo. Es mi terapia. Lo uso como terapia una vez al mes, puteando a los haters, a la gente desubicada, a la gente de mierda, todo eso. ¿Tenés muchos haters? Es re terapéutico el streaming. No. Ay, pero me gusta quejarme. Me gusta terapéutico. Es que es terapéutico. Si no, explota de otra manera. A ver si vamos a otro lado. Tal cual lo dice todo el mundo. Es una McDonald's bien hecha. Cada bocado. Que veo que tiene porotos. Ahí está, el super pancho bajonero. Sí, señor. Este lugar le hace honor, ¿o no? ¿A la vida? A la comida peruana.